¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias de esta semana en el canal de televisión del Poder Judicial. Estos son los titulares. Justicia considera ilegal y arbitraria la declaración de un monumento en Viña del Mar, la que no fue consultada a sus propietarios. A través de seminarios, cursos y una comisión permanente, el Poder Judicial combate la desigualdad de género. Oficina Virtual del Poder Judicial entrega todos sus servicios de manera gratuita a los usuarios. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección que presentó la inmobiliaria Casa de Italia contra la declaración de monumento histórico de un inmueble ubicado en Viña del Mar. En este caso, la justicia determinó que fue un acto ilegal y arbitrario, ya que los dueños no fueron notificados de la nueva condición de este edificio. Con el fin de evitar la demolición y la construcción de un nuevo edificio, en mayo del 2017, el Estado declaró como monumento nacional la Casa de Italia, ubicada en Viña del Mar. Los dueños de la propiedad, Casa de Italia S.A., presentaron un recurso de protección ante la justicia, ya que no tuvieron participación en la decisión y no se les preguntó ni notificó debidamente. Hecho por el que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud y declaró el acto como ilegal y arbitrario. Arbitrario y ilegal porque no era razonable, no era proporcionado, no se respetaron los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la que rige en esta materia a falta de una reglamentación mayor en la propia Ley de Monumentos Nacionales. La inmobiliaria lo que reclama es una serie de afectaciones a derechos fundamentales respecto del decreto que estableció la declaración de monumento nacional de esa propiedad. Y este es un tema importante porque normalmente muchas de las propiedades que uno ve en distintos sectores tienen diferentes tipos de declaraciones, patrimonio relevante o monumento nacional. La Ley 17.288 de Monumentos Nacionales no establece un procedimiento en específico para la declaración de los inmuebles. La normativa da cuenta que el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo que depende directamente del Ministerio de Educación Pública y que quedan bajo protección del Estado los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico. La Ley de Monumentos Nacionales efectivamente permite declarar como tal a un inmueble o un bien mueble con el acuerdo del Consejo, que es un consejo bastante grande, son cerca de 20 integrantes según la ley, pero como la afectación de ese acto administrativo es tan amplia en cuanto a los derechos fundamentales que involucra, derecho de propiedad principalmente. El Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo, que estas son limitaciones al derecho de propiedad, pero también la Corte Suprema ha precisado que en algunos casos la limitación puede ser de tal envergadura, de tal magnitud, que podría en el fondo suponer una verdadera expropiación para el propietario y que eso debería ser suficientemente compensado. De esta forma, cuando un inmueble es declarado monumento nacional, la propiedad queda sujeta a un conjunto de limitaciones. No pueden realizarse trabajos, modificaciones o alteraciones a la propiedad, sin que previamente ello sea autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo. Este es un tema que yo creo que hoy día es muy importante y que a la larga va a ser uno de los grandes temas que en el derecho, digamos, se va a analizar. Cómo compatibilizar, conservar patrimonialmente ciertos inmuebles por la importancia histórica y por otra parte cómo compatibilizarlo eso con el legítimo derecho de propiedad y la modernidad propia del siglo XXI. El caso de la declaración de Patrimonio Nacional de la Casa de Italia será llevado hasta la Corte Suprema. Si bien al no notificarlos de la situación el decreto fue declarado ilegal, lo cierto es que existe un vacío legal en cuanto al procedimiento en este tipo de actos. Según cifras de la OCDE, Chile es uno de los peores países evaluados respecto a la igualdad de género. Sin embargo, el Poder Judicial es uno de los órganos estatales más adelantados respecto a este tema. El máximo tribunal lidera seminarios, cursos y es parte de una comisión permanente para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
ampliar la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones, facilitar la inclusión, promover espacios que permitan el intercambio y difusión de políticas públicas para la igualdad de género. Esos son algunos de los objetivos que tiene la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, es la encargada de liderar la comisión que se reunió con autoridades judiciales latinoamericanas. En febrero del año 2015, el Pleno de nuestra Corte Suprema aprobó un plan de trabajo cuyo objetivo principal es promover la igualdad de género y no discriminación, tanto en la organización interna de nuestra institución como en la Administración de Justicia, de manera de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en todo nuestro quehacer. Los encuentros son parte de las recomendaciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que reúne a 23 países, entre ellos el Poder Judicial chileno y también el argentino y el mexicano, cuyas autoridades expusieron sobre la materia. El género es transversal a todo el sistema, entonces es necesario que todo esté permeado por el género y esto es lo que le da que esta comisión, justamente, nosotros trabajamos para que esto ocurra, para transversalizar el género, para sensibilizar sobre género, para que todos sepan que somos iguales las mujeres que los varones. Aunque todavía no se han dado cuenta, somos la mitad. Nos conduce a buscar las mejores prácticas en la impartición de justicia que permitan desdibujar situaciones que laceran y discriminan a la mujer, a las niñas, pero al mismo tiempo, con la misma intensidad, a la sociedad en general. Aspiramos, como sociedad, como hombres y mujeres, a que el género deje de ser el motivo que nos convoque. La incorporación e igualdad son claves y es por eso que la Corte Suprema ha estado en constante trabajo para tratar los temas de género en las administraciones de justicia. En el mismo marco, en julio de 2016 se estableció la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que tiene como fin que los integrantes del Poder Judicial tengan espacios igualitarios, libres de violencia y el desarrollo de políticas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. El 3 de febrero del año 1985 se ejecutó la última pena de muerte en Chile. Los condenados fueron 2 carabineros, quienes se hicieron conocidos como los psicópatas de Viña del Mar. Su caso se convirtió en uno de los más cruentos y famosos de la historia judicial de nuestro país. 10 homicidios y 4 violaciones fueron los cargos por los que fueron sentenciados. Entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, los carabineros Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins asesinaron de manera secuencial a 10 personas y violaron a 4 mujeres. Todo comenzó el 5 de agosto de 1980, cuando Enrique Gajardo, un profesor de 35 años, fue asesinado de un tiro en el pecho en las cercanías del Jardín Botánico de Viña del Mar, mientras la joven que lo acompañaba en su auto fue violada. El inicio de una seguidilla de crímenes que tendría el mismo patrón de comportamiento. Tres meses más tarde, los uniformados asesinaron al médico Alfredo Sánchez, de 34 años, cerca de la laguna Sausalito, cuando se encontraba en su auto con su novia, Fernanda Bole, una enfermera del Hospital Gustavo Frique, quien también fue violada. Ella reconocería a sus agresores. Estaba efectivamente muy agitado el ambiente por estos casos. Había una prensa muy abundante sobre el caso referido a Jorge Sagredo y Top Collins, como exfuncionarios de Carabineros que habrían participado en varios crímenes, incluso comprendía violaciones. Es un caso que es de los pocos que tienen las características de los asesinos en serie que hoy en día están tan de moda por la televisión, y eso causó por un lado preocupación, pero por otro lado también mucha expectación, mucha atención del público por lo que estaba pasando en esa época en la Quinta Región. Los crímenes seguían y las policías no lograban dar con sus autores. Se sumaron los asesinatos de Fernando Lagunas Alfaro y Delia González Apablaza. Después, las víctimas fueron Luis Morales Álvarez, Jorge Inostroza Martínez, Raúl Aedo León y Óscar Noguera Inostroza. Los últimos homicidios, Jaime Ventura Córdoba y Roxana Esther Vargas Reyes. Se confirmó así que se buscaba a unos psicópatas seriales.
tienden a repetir la misma conducta en forma de serie, por eso se llama así, en forma repetitiva. La característica más importante de estos psicópatas seriales o estos psicópatas que realmente llegan al asesinato son personas principalmente muy frías, cero empatía. Por lo tanto, lo que le pasa al otro no lo siente ni lo percibe tampoco de ninguna manera. También le pasa lo siguiente, son personas que una vez que cometen estos actos, tampoco tienen ni arrepentimiento ni pena frente a ellos. Las indagaciones de la policía, basadas en las declaraciones de algunos testigos, como la sobreviviente Fernanda Bole, terminaron con la detención de Sagredo y Top Collins, quienes confesaron los hechos. El ministro en visita, Julio Torres, tras revisar todos los antecedentes, decidió condenar a muerte a los dos psicópatas en un fallo de primera instancia. La Corte Suprema confirmó la sentencia en enero de 1985. Aunque se dictara la pena de muerte, siempre estaba la posibilidad de que esa pena, por ejemplo, por un indulto presidencial, fuera reemplazada por el presidio perpetuo. En algunos casos pasaba, y de hecho en este mismo caso los psicópatas de Viña, hasta el último minuto ellos estuvieron esperando el indulto presidencial, que bueno, se llamaba indulto presidencial, pero lo dicta Pinochet, ¿no?, que en ese momento ejercía de facto el poder, y quien declaró que en realidad este caso no justificaba que se diera el indulto y por lo tanto finalmente fueron objeto de pena de muerte estas personas. En la madrugada del 29 de enero de 1985, un grupo de gendarmes divididos en dos pelotones de 8 entraron a la cancha de la cárcel de Quillota, donde fusilaron a los dos carabineros. Al cabo de 6 minutos, fueron declarados muertos y posteriormente sepultados en el cementerio de Playa Ancha. Esta fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile. Cuando se termina la dictadura y vienen los gobiernos de la Concertación, sistemáticamente todos los casos de pena de muerte fueron indultados y fueron reemplazados por presidio perpetuo. Eso significa que a pesar de que habían condenas por pena de muerte, lo que había era, en la práctica, no, presidio perpetuo. Y el año 2001, en el gobierno de Lagos, finalmente se elimina la pena de muerte de casi toda nuestra legislación. Queda en algunos tipos penales del Código de Justicia Militar. O sea, en el sistema mismo no desaparece como tal la pena de muerte. No fue tan radical, digamos. Está todavía en el ordenamiento jurídico. No obstante que Chile está comprometido, está obligado a no aplicar la pena de muerte por tratados internacionales suscritos por Chile. Culminó así uno de los casos más impactantes de la historia judicial de Chile y Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins se convirtieron en los últimos en enfrentar el pelotón de fusilamiento en la historia de nuestro país. El Poder Judicial está informando a la ciudadanía que la Oficina Judicial Virtual no realiza ningún tipo de cobros ante el surgimiento de portales que cobran por subir escritos o presentaciones judiciales a la página web. El consejo, además, es no entregar su clave única proporcionada por el Registro Civil, ya que es personal e intransferible. Subetuescrito.cl es uno de los portales en Internet que actualmente ofrece subir escritos y presentaciones a la oficina judicial virtual. A cambio, los usuarios deben pagar una suma de dinero, una situación que no es necesaria, ya que todos los trámites en la oficina virtual del Poder Judicial son gratuitos y realizables por cualquier persona. Lo que pasa es que la oficina judicial virtual es un servicio público, ¿ya? No tiene ningún costo para ninguna persona, sea abogado, sea persona natural, sea institución, quien sea puede acceder a la oficina judicial virtual y no tiene costo bajo ningún parámetro. A más de un año que se implementara la ley de tramitación electrónica en 13 jurisdicciones del país, ya han ingresado más de 1 millón de causas y casi 4 millones de escritos a través de la oficina judicial virtual, cuyo principal objetivo es terminar con el papel. Cifras que reflejan la familiarización de las personas con este nuevo método. Sobre su gratuidad también existe conocimiento en general. Desde que entró a regir ya en diciembre del año pasado la ley de tramitación electrónica, desde ese momento no hay ningún cobro. Tuvimos reuniones con la Corporación Administrativa del Poder Judicial previo a la entrada en vigencia de la ley de tramitación digital, en la cual se nos puso en conocimiento de que todos estos servicios estaban a disposición de todo el público. Tenemos acceso sin mediar ningún tipo de pago y mis colegas tampoco han tenido ningún problema. Es más, mis propios clientes algunas veces ellos mismos ingresan ahí a la oficina judicial virtual y ven más o menos cómo va el caso.
El uso de la oficina judicial virtual es a través de la clave única entregada por el Registro Civil. Si una persona contrata asesorías externas para subir escritos y presentaciones a esta plataforma, debe entregar su clave a quien le realiza el trámite. En el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial son tajantes en que si no se tiene cuidado ni certeza de a quién se le va a entregar, los usuarios se exponen a tener problemas. Esto es como lo mismo que son las cuentas corrientes y las claves de los cajeros electrónicos, por llamarlo de alguna manera. Todas las claves son personales e intransferibles. Si esta clave es traspasada a otras personas, puede ser vulnerado y el responsable ante el Poder Judicial por cualquier cosa que se haga con esa clave única va a ser la persona a la que pertenece la clave, independiente de que se la pase a quien sea. Ante cualquier duda que tengan los usuarios, la página www.oficinajudicialvirtual.pjud.cl cuenta con la información necesaria para realizar los trámites en esta plataforma digital. También está habilitado el teléfono 2249 77040, donde un funcionario lo ayudará a solucionar el problema. Una mujer presentó un recurso de protección contra la Municipalidad de Estación Central por incumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La acción se debió a la construcción de los denominados guetos verticales y los problemas psíquicos que produjo a los vecinos. Pese a confirmar que existe el daño, la justicia no responsabilizó al municipio. Daños estructurales en sus propiedades, ruidos, vibraciones y temblores ocasionados por el trabajo de construcción, suciedad y destrozos. Estos son algunos de los motivos que tuvieron Alma Briones y un grupo de vecinos para presentar un recurso de protección contra la Municipalidad de Estación Central por la construcción de los llamados guetos verticales. El recurso reclamaba la vulneración del derecho a la integridad psíquica resguardado por la Constitución. La Corte efectivamente le da cierto lugar a lo que pide la recurrente, porque dice efectivamente acá hay un daño, hay un perjuicio y se transgreden ciertas garantías constitucionales. Pero el recurso se rechaza porque, a mi juicio, lo que hace la recurrente es una acción, la ejerce contra las personas incorrectas. El Tribunal de Alzada consideró que efectivamente existe un daño a la salud psíquica, pero que la culpable de esta situación no es la Municipalidad de Estación Central, por lo que rechazó el recurso de protección. Este fallo, si bien rechaza el recurso a la acción constitucional presentada, porque no se logra, primero se interpone en contra probablemente de la persona equivocada. Quizás si esto se hubiera hecho en contra de la constructora, que ahí se menciona, o las inmobiliarias, quizás el resultado, me aventuro a decir que podría haber sido diferente. El municipio no actuó ilegalmente, ya que no existe un plan regulador que limite este tipo de construcciones. Por ende, no existe infracción alguna a la ley. Básicamente esto se provoca frente a la falta de planes reguladores que puedan solucionar estos problemas, frente a la escasez probablemente de espacios de participación ciudadana, frente a normas que son muy antiguas, como la Ley General de Urbanismo, la misma Ley Orgánica de Municipalidades. La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que los trabajos efectuados por las inmobiliarias vulneraron los derechos fundamentales de los vecinos. El derecho a la vida y el derecho de propiedad son las principales garantías constitucionales dañadas. Hay varias formas en las que se puede dañar la salud psíquica. Yo te diría que principalmente, una es la aislación acústica, que es súper importante. Después otra es la disposición, la distribución de los pasillos y de los departamentos. La distribución, ponte tú, de la salita de eventos. Si tú tienes un edificio de más de 1000 departamentos, como en el caso aquí de Estación Central, por supuesto que tener, por ejemplo, una sala de eventos justo abajo de una corrida de departamentos y con mala aislación, va a dañar la integridad psíquica de las personas. El fallo ordenó al director de obras de la Municipalidad de Estación Central tomar las medidas necesarias para que los responsables se hagan cargo de los daños causados. Cuando hablamos de una cosa juzgada, nos referimos a un delito que ya tiene una sentencia firme por parte de los tribunales. Esto implica que ya no podrá existir algún proceso sobre este mismo.
Cuando un proceso judicial termina en una sentencia firme o ejecutoriada por parte de un tribunal, ya no se podrá hacer un nuevo juicio sobre el mismo delito. A esto se le conoce como cosa juzgada y es una manera de dar seguridad jurídica a nuestro sistema, ya que impide que se vuelva a juzgar a una persona por un delito por el que ya ha sido condenado o absuelto. Este hecho se aplica a todas las materias, ya sea una causa civil, laboral, penal o de familia. Una vez que existe sentencia, entonces el conflicto pasa de inmediato a ser cosa juzgada. Por ejemplo, si una persona es imputada por un homicidio y tras la investigación los tribunales dictan condena y lo absuelven, ya no será juzgada por este mismo crimen. De esta manera, quien sea nuevamente demandado por un acto por el que ya fue llevado a juicio puede oponerse a través de la cosa juzgada. La sustracción de menores nace como concepto durante el siglo XIX. Sin embargo, antiguamente existía la misma práctica, pero llevaba el nombre de rapto. Esta acción es un delito y en este nuevo capítulo del origen del delito hablaremos sobre cómo ha evolucionado durante la historia este crimen que actualmente es considerado un delito de lesa humanidad cuando es cometido por un funcionario estatal. El artículo 142 del Código Penal establece las penas para la sustracción de menores. La doctrina define esta acción como la sustracción de un menor de 18 años sin su consentimiento, ejecutada por cualquier persona. El delito de sustracción de menores, como su verbo rector lo indica, es sustraer. Básicamente estamos hablando de sacar al menor de edad de la esfera de resguardo. Claramente estamos hablando de una consecuencia en que se puede afectar al menor en su seguridad individual o en su libertad ambulatoria. Cuando hablamos de menor de 18 años. En el derecho romano, la sustracción de menores no existía como delito. Varios siglos después, en las 7 partidas, cuerpo normativo redactado bajo el reinado de Alfonso X de España, se perseguía el rapto de los esclavos ajenos. Debido a la alta frecuencia con que se daba esta práctica, considerada como un delito contra la majestad, fue castigado con la pena de muerte y la confiscación de bienes. Con la llegada de la Edad Media y la influencia del derecho germano bárbaro, el rapto de menores excluía a los padres y guardadores de la víctima y mantuvo el castigo de la pena de muerte o el destierro. Estos se mantuvieron en Occidente durante la Revolución Francesa. En el Chile colonial, eran las leyes españolas las encargadas de fijar castigos para los sustractores de menores. Pero con la promulgación del Código Penal en 1874 se decretó la sustracción de menores como figura delictual, con nuevas penas dependiendo de la edad del sustraído y de las consecuencias que tuvo el acto. Ahí fue que la palabra robo fue reemplazada por sustracción. El legislador no distingue quién podría cometer este delito. Sin embargo, sí podemos decir que aquella persona que sustrae al menor afectando su seguridad individual o, en este caso, su libertad ambulatoria, estaría dentro de estas personas capaces de cometer esta sustracción de menores. Desde su tipificación, en 1874, el artículo ha tenido diversas modificaciones, principalmente con el límite de edad y el castigo. En 1875, con la instauración de la pena de muerte, la sanción de este delito era la pena capital. Sin embargo, en 1993 se derogó este castigo para la sustracción de menores y pasó a ser perseguida con cárcel. La gravedad de la sanción dependerá de las consecuencias a causa de este delito. Durante o el transcurso de esta sustracción de menores se le provoca daño al menor. En este caso, las penas pueden ir de 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Es decir, tiene penalidades bastante graves e importantes por parte de nuestro legislador. Sin embargo, si en este sentido no se alcanzan a cumplir las exigencias de los secuestradores y no se le provoca daño al menor durante este delito, el juez, en este caso existe una especie de atenuante especial, puede rebajar hasta en 2 grados esta pena. En la actualidad, el delito de sustracción de menores es considerado como un crimen de lesa humanidad, si es cometido por un funcionario del Estado o bajo autorización estatal. En Chile, esta figura delictual tiene una escasa ocurrencia. Según datos del Ministerio Público, se registraron 1.503 casos entre diciembre de 2000 y enero de 2015. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, participó del Te Deum ecuménico que se realiza cada 18 de septiembre. Te contamos esto y más
en el bloque de contingencia. Acompañado de su mujer, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, llegó hasta la Catedral Metropolitana para participar del Te Deum Ecuménico, actividad que se enmarcó en las celebraciones oficiales por los 207 años de historia de Chile. La tercera autoridad del Estado estuvo junto a la presidenta Michelle Bachelet, a quien acompañó al esquinazo oficial en el Palacio de la Moneda. Posteriormente, el 19 de septiembre, participó de la parada militar en honor a las glorias del ejército en la elipse del Parque O'Higgins. En el Salón de Honor de la Corte Suprema expusieron los postulantes al cargo de ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. El pleno estuvo encabezado por el presidente del máximo tribunal subrogante, ministro Milton Juica. El Tribunal Ambiental de Valdivia es un órgano jurisdiccional especial para temas ligados al medio ambiente y abarca las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos de Aysén y de Magallanes y la Antártica. Además del Poder Judicial, sus miembros deben ser ratificados por la Moneda y el Senado. Ponemos fin a la revisión de las noticias. Muchas gracias por seguirnos. La invitación es a que continúen visitando nuestros contenidos en todas las plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.